És moment de quedar-se a casa. Per això, cada dia hem preparat per a tu una nova proposta. Cultural, esportiva, d'oci, t'animes? Jo em quedo a casa. Jo me quedo en casa. A la cua sumida contra Covid-19. Estamos con el calentamiento moviendo lentamente los tobillos en un sentido y en el otro sentido. Las puntas hacia adelante, las puntas hacia ti. Separo las piernas, abro, cierro las puntas de los pies. Luego los dos puntas del pie en el mismo sentido. Apoyamos las rodillas, izquierda, derecha. Cogemos el pie izquierdo, movemos la cadera. Cogemos el otro pie, movemos la pierna, movemos la cadera. Juntamos los dos pies, movilizamos las piernas en forma de aleteo, balanceamos el cuerpo izquierda-derecha. Ahora inclino el cuerpo hacia adelante, siempre con suavidad. Cambio. Movilizamos las dos muñecas. Ahora movilizamos los codos y los hombros. Giramos la cabeza izquierda-derecha. Inclino la cabeza hacia los hombros, sin forzar, solo estamos movilizando. Inspiro, levanto los brazos, exhalo. Llevo la pierna derecha atrás. Elevo los dos brazos lentamente. Arqueo suavemente la columna. Juntamos las manos. Expiro, bajo lentamente. Pierna izquierda atrás. Apoyamos los talones. Hundo lumbares. Meto el vientre. Miro el ombligo. Inspiro la postura de la plancha. Y luego el cocodrilo. Exhalo. Inspiro. Expiramos. De nuevo la U invertida. Adho Mukha Svanasana. Pierna derecha adelante. Elevo los dos brazos. Inspiro. Exhalo. Bajo. Apoyamos las manos. Recojo la pierna de atrás. Juntamos los pies. Flexiono rodillas. Inspiro. Elevo los dos brazos. Exhalo. Elevo los brazos, inspiro de puntillas, exhalo, bajamos lentamente. Ahora es la pierna izquierda que llevamos atrás. Inspiro, levanto los dos brazos, juntamos las manos. Exhalo, bajamos, apoyamos las manos en el suelo, pierna derecha atrás. Apoyamos los talones. Inspiro la postura de la plancha, exhalo el cocodrilo sin tocar el suelo. Subo, inspiro, exhalamos. Pierna izquierda adelante, elevo los dos brazos, inspiramos. Expiro, bajo, recojo la pierna de atrás.
Flexiono un poquitín las rodillas, subo, elevo los dos brazos, inspirando. Expiro. Cojo aire, arriba los brazos. Expiro, bajo. Apoyamos las manos. Pierna derecha atrás. Inspiro, elevo los dos brazos. Arriba. Exhalo, bajo. Pierna izquierda atrás. Empujo bien con los brazos, apoyamos los talones. Inspiro la postura de la plancha. Exhalo, cocodrilo. Subo, inspiro. Exhalamos. Pierna derecha adelante. Inspiro, elevo los dos brazos. Exhalo, bajo lentamente. Recojo la pierna de atrás. Inspiro, subo. Expiro. La última vez entrelazamos los dedos de puntillas. Inspiro. Exhalo, bajamos. Pierna izquierda hacia atrás. Inspiro, elevo los dos brazos. Exhalo. La U invertida, empujamos bien con los brazos. Apoyamos bien los talones, hundo lumbares. Inspiro, la postura de la plancha. Y luego cocodrilo. Inspiro, expiro, atrás. Pierna izquierda entre las dos manos, levanto los dos brazos, inspiro, expiro, recojo la pierna de atrás, subo al inspirar, expiro, me concentro en respirar solamente con el vientre. Cojo aire, se expande suavemente el abdomen, expiro, suavemente se mete el vientre. Empezamos. Empezamos. Inspiro, levanto los dos brazos. Exhalo, apoyamos el codo izquierdo y estiro el brazo derecho, bien estirado el brazo derecho, como si fuera una flecha. La respiración tranquila, consciente. Alargamos bien la exhalación. Cambio, inspiro, apoyamos ahora el codo derecho, expiro. Respiraciones tranquilas, profundas. El brazo izquierdo bien estirado. Salimos de la postura, abriremos los brazos, inspiro. Hacemos una torsión hacia el lado izquierdo. La mano izquierda en el suelo, la mano derecha sobre el muslo. La torsión ha de ser suave sin forzar la zona lumbar, mi espalda bien recta.
y salimos de la postura, abro los brazos, inspiro, hacemos la torsión hacia el lado derecho ahora. Mano derecha bien apoyada en el suelo, mantengo bien recta la columna, la mano izquierda sobre el muslo, sobre la rodilla. Respiraciones conscientes, profundas, alargando bien la exhalación. Salimos de la postura, abro los brazos, inspiro, exhalo. Arqueamos suavemente la columna sin dejar caer la cabeza, las dos manos atrás, bien apoyadas en el suelo. Cambio, inspiro, salimos de la postura, me inclino hacia adelante, exhalamos. O apoyamos la cabeza, o apoyamos los codos, o apoyamos las manos. Se trata de inclinar ahora la columna. Salimos de la postura, cambiamos la posición de las piernas. Abrimos los brazos al inspirar. Y me vuelvo a inclinar el lado izquierdo, apoyamos el codo izquierdo, estiro bien el brazo derecho. Mantenemos la postura. Salimos, inspiro, brazos en cruz, me inclino hacia la derecha, codo derecho en el suelo, estiro bien el brazo izquierdo. Mantenemos la postura. Salimos de la postura, abro los brazos, inspiro, una vez más rotación hacia el lado izquierdo. Mano izquierda apoyada en el suelo, mano derecha sobre el muslo izquierdo. La espalda recta, respiración tranquila, profunda. Salimos, inspiro, cambio. Respira siempre profundamente. Salimos, inspiro, abro los brazos. Expiro, me inclino hacia adelante. O bien sobre las manos o los codos, o bien apoyando la cabeza. Me relajo en la postura. Abandono bien el tronco, el cuerpo. Bien, salimos, nos ponemos en la postura del gato. Inspiro, exhalo, estiramos las dos piernas. Estiro bien las rodillas, meto la cabeza. Inspiro, vuelvo a la postura anterior, el gato, cojo aire.
Expiro, estiro bien las dos piernas. Inspiro, la postura del gato. Expiro, estiro bien las dos piernas. Inspiro, la postura del gato. Expiro, estiro las piernas. Inspiro, apoyamos las rodillas, la postura del gato. Expiro, estiro las piernas. Cambio, inspiro la postura de la cobra sin apoyar las rodillas. Arqueo la columna. Expiro, la U invertida. El gato sin apoyar las rodillas. Inspiro, expiro. Cojo aire, la postura de la cobra sin apoyar las rodillas. Arqueo la columna. Expiro. Inspiro sin apoyar las rodillas en el suelo. Exhalo, la U invertida. Inspiro la postura de la cobra, arqueo la columna. Exhalo, la U invertida. De rodillas en el suelo, inspiro y nos sentamos en el suelo. Estiramos la pierna izquierda. Lentamente me voy a inclinar sobre el muslo. Janu Sirsasana. Así se llama esta postura. Me abandono, me dejo caer poco a poco. La mano derecha coge el pie y levanto la pierna izquierda. Hacemos una torsión con la pierna bien estirada. Pasamos el brazo izquierdo debajo de la pierna. Siempre estoy sujetando el pie derecho. Mantenemos. La pierna descansa sobre el brazo. El codo está ligeramente flexionado. Cambio. Abrazamos ahora las dos rodillas. Cambio. Ahora abrazamos la pierna. Suelto la pierna y ahora estiramos la pierna derecha. Nos inclinamos sobre la pierna. Poco a poco me abandono, me abandono.
derecha, coge, mano izquierda, coge la pierna derecha y la estira. Hacemos una torsión. Paso el brazo derecho debajo de la pierna derecha. Mantengo la postura. Abrazamos la pierna, la levanto bien. Deshacemos. Abrimos las piernas. Lentamente apoyamos las manos, me inclino sobre los codos y si podemos, poquito a poquito, me abandono lentamente hacia el suelo. Cambiamos de postura, me siento y hacemos la postura del indio, acercando bien los pies, el muslo hacia el cuerpo, metiendo la cabeza. Nos cogemos detrás del occipital y nos tumbamos lentamente. Hacemos varias respiraciones abdominales. Me relajo, imagino que entra la energía por mi cuerpo, cierro el puño y el aire sale por, la energía sale por la mano derecha. Inspiro por la mano derecha, el brazo derecho, me lleno el cuerpo, cierro el puño, exhalo, la energía sale por el brazo izquierdo. Lo hacemos varias veces. La mano abierta es para que entre energía. Cuando se cierra, no entra ni sale. Cuando abro la otra mano, es para que salga la energía o para que entre. Lo hacemos varias veces. Ahora vamos a practicar con los mudras. Este es el mudra de la inspiración. Inhalación. La exhalación, flexionamos el dedo índice y el dedo anular. Cuando inspiremos tendremos que hacer el mudra de la inhalación y cuando exhalamos haremos el mudra de la exhalación. Inhalo siempre con la palma hacia arriba, pulgar sobre la uña del dedo corazón. Exhalo siempre con la palma mirando hacia abajo. Y voy cambiando, inspiro. Y luego la otra mano exhalo.
Vamos a practicar. Inspiro con la mano derecha. Cierro el puño. Exhalo, hacemos el mudra de la exhalación. Inspiro. Cierro el puño, es cuando aguanto el aire en los pulmones, le doy la vuelta a la muñeca, expiro. Giro la muñeca, hago el mudra de la inhalación, inspiro. Imagino que entra por el lado izquierdo de mi cuerpo. Cierro el puño. Exhalo, mudra de la exhalación por el brazo derecho. Imagino que el aire, la energía sale por ahí. Inspiro, mudra de la inhalación. Cierro el puño. Mudra de la exhalación, exhalamos. Y así lo practicamos varias veces.